Leyes de Kirchhoff. Hasta ahorita hemos visto el cálculo de intensidad de corriente a través de la ley de Ohm. Pero ¿qué pasa cuando tenemos no solo varias resistencias en una malla, sino en varias mallas con otros componentes? Para esto existió este camarada Gustav Kirchhoff, que desarrolló un procedimiento directo para analizar circuitos que constan de cierto número de trayectorias. Este método se apoya de dos leyes que fueron enunciadas por él. La primera ley, que me dice: la suma de las corrientes que entran en una unión es igual a la suma de las que salen. ¿Cuál es la unión? A esa dicha unión se le va a llamar nodo. Es un punto en un circuito donde confluyen tres o más conductores. ¿Cuál sería el nodo en esta imagen? Viene una resistencia R1. Cuando pasa una intensidad de corriente sobre R1 y toca un nodo, esa intensidad de corriente que se divide en dos ramificaciones. ¿Qué me dice la primera ley? La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. O sea que la suma de estas dos es igual a esta corriente. La suma de I1 más I3 va a ser igual a I1. ¿Qué dice la segunda ley? La suma de las fuerzas electromotriz, o sea, las caídas de potencial o los voltajes alrededor de cualquier malla cerrada de corriente, es igual a la suma de todas las caídas de voltaje alrededor de dicha malla. El voltaje que fluye acá va a ser igual al voltaje que va a fluir sobre cada resistencia, porque acuérdense que aquí va a haber una caída de potencial y aquí va a haber otra caída de potencial. Ahora, vamos a ir lento para entender este ejercicio. Este método traté de dividirlo en varios pasos. Dice: ejercicio, calcula las corrientes del siguiente circuito. Aquí está el circuito. Ustedes no van a tener obviamente ya todas las direcciones de corriente que yo ya tracé ahí. Va a venir vacío el circuito, va a venir solo voltaje, los puntos y las resistencias. Primer paso, ubicamos los nodos. Tenemos dos nodos, el punto M y el punto N. ¿Por qué utilizo el punto M? Porque es donde van a fluir las intensidades de corriente y aquí va a haber una caída de potencial hacia tierra. Paso 2. Tomamos la dirección convencional de la corriente de positivo a negativo. Acuérdense que la dirección convencional de corriente es la errónea, que va de positivo a negativo, pero en este caso, para este método, tomamos esa dirección. Eso quiere decir que del voltaje de la pila del lado positivo va a fluir hacia el lado negativo, del lado positivo va a fluir hacia el lado negativo, del lado positivo va a fluir hacia el lado negativo. Analizamos el circuito. I2 y I3 entran en el nodo M, ya que N es salida. Si dice que la dirección de la corriente es convencional, entonces aquí tengo el lado positivo de la batería. Entonces viene aquí, fluye la corriente y toca el punto M. Viene aquí el lado positivo y toca el punto M. Y este punto sale una intensidad de corriente de salida. Eso quiere decir que I2 más I3 va a ser igual a ¿qué? A I1. Asignamos las mallas y su sentido. En este circuito tenemos dos mallas. Esta malla, este cuadrito, y esta otra malla. Se toma el sentido horario para el sentido de cada malla. ¿Cómo va el reloj? Así, ¿no? Es esta flecha que tengo marcada acá y esta flecha que tengo marcada acá. Si el sentido va hacia la dirección del reloj, va a ser positivo, y si va al contrario, va a ser negativo. Entonces, ya tenemos ubicados los nodos, ya sabemos cuáles son las mallas, ya tenemos la dirección de la corriente. Aplicamos la primera ley. ¿Qué me dice? La corriente de entrada va a ser igual a la corriente de salida. Aplicando la primera ley, sabemos que I3 más I2 va a ser igual a ¿qué? A I1. Y obtengo la primera ecuación. Paso número 6. Estudiamos las mallas por separado y aplicamos la segunda ley, aplicando la ley de Ohm, donde va a ser la suma de los voltajes es igual a la caída de potencial en cada ramificación. Seguimos con el circuito. Aplicamos para la primer malla. Si nos damos cuenta,
me dice que el sentido convencional va de positivo a negativo. Entonces, para este primer voltaje de 6 volts, la dirección va hacia acá. Entonces, ¿está yendo al sentido de las manecillas? No, ¿verdad? Está yendo al contrario, por lo tanto su valor va a ser negativo. Para esa intensidad de corriente, estamos hablando de esa primera malla, esa intensidad de corriente va hacia acá. ¿Va al sentido horario? No, va al contrario, por lo tanto también es negativo. Ahora, la intensidad de corriente correspondiente a 6 volts es I1, que es de 1 ohms. La intensidad de corriente con respecto a la resistencia corresponde de 3 para 2 volts con I2. I1 para 1 ohms y I2 para 3 ohms. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, desarrollando menos 6 menos 2 menos 8. Menos 8 volts es igual a menos 1 por 1 ohms menos I2 por 3 ohms. Ahora, como nosotros queremos calcular la intensidad de corriente, podemos dividir sobre ohms. Y al dividir nosotros sobre ohms, para que queden las variables solas de intensidad de corriente que nos tienen que quedar en amperes, dividimos 1 entre ohms, 3 entre ohms. Los ohms se van a ir y ¿qué me va a quedar? I1, porque 1 por I1 me da I1. 3 por I2 me va a dar 3I2. Y al dividir voltajes sobre ohms, ¿qué me queda solo? Amperes. Acuérdense que voltaje es igual a ¿qué? A. Aquí está. Espérenme. De la fórmula de voltaje es igual a ¿qué? A intensidad de corriente por resistencia. Y al dividir sobre resistencia otra vez, ¿qué me queda solo? Me queda intensidad de corriente. O sea, los amperes. Si ordenamos los términos, este pasa para acá y esto pasa para acá. No cambia de signo, solo estoy ordenando los términos. ¿Sale? Aquí obtengo la segunda ecuación. Vuelvo a repetir. Analizo la dirección de los voltajes. Ese voltaje va hacia acá. Va al sentido de las manecillas del reloj. No, por lo tanto es negativo. Ese voltaje va hacia acá. Va al sentido de las manecillas del reloj, no, por lo tanto también es negativo. Y al desarrollar todo eso nos queda menos 8 amperes, menos 8 amperes es igual a menos 3 de I2 menos 1 de I1. Vamos con la malla número 2. El mismo procedimiento, el mismo análisis. Acuérdense que la dirección convencional de la corriente es de positivo a negativo, por lo tanto esta corriente que sale conforme a esa batería va hacia acá, va al sentido de las manecillas del reloj, o sea, ¿sí? No, ¿verdad? Entonces por lo tanto queda menos 3 volts. Ahora, ese menos 3 va a pasar sobre I2, pero como va también al contrario, va a ir menos I3 por la resistencia de 2 ohms. Ahí está pues la corriente por la resistencia. Esa corriente sigue fluyendo, pero también va al sentido contrario. Entonces menos I3, que es la misma corriente que fluye, pasando por la resistencia de 4 ohms. Más I2 por 3 ohms. Pero porque aquí es positivo, si se dan cuenta, aquí va fluyendo de este lado, pero al llegar a este punto sigue fluyendo esta corriente. Esa corriente es la que fluye porque esa batería tiene mayor voltaje que esta. Entonces la corriente que fluye y que gana es esta, es I2 por 3 ohms, por eso queda positivo. Y si nos damos cuenta en el sentido de la corriente, si sabemos que este va para arriba y el sentido horario viene hacia acá, entonces ¿qué queda? Queda positivo.
porque estoy hablando de esta malla, en ese sentido. En ese sentido era negativo, porque el sentido está conforme a esta malla, va para acá. En este caso va para acá, pero como va para arriba, va a sentido horario. Entonces por eso me queda I2 por 3 ohms positivos. Al dividir entre ohms, que es lo mismo que hicimos acá, nos queda menos 3 amperes. Es igual a menos 2 por I3, menos 4 por I3, más 3 por I2. Simplificando y ordenando, obtenemos lo siguiente. Si yo simplifico esto, menos 2, menos 4, menos 6 y 3, ¿quién queda? Menos 3 y 2, más 3 y 2, perdón. ¿Quién pasa acá? Menos 3 amperes. Ahora, si yo quiero simplificar aún más, puedo reducir la ecuación. Tercia, 2. Tercia, 1. Tercia, 1 ampere. Yo obtengo la tercera ecuación. Si se dan cuenta, obtuve 3 ecuaciones. La primera, la segunda y la tercera. Puedo utilizar un método algebraico, método de resolución de ecuaciones por sustitución, o si ustedes quieren, cosa que no van a ver todavía, que lo van a ver en tercer semestre de universidad, matrices por Gauss-Jordan. Si quieren pueden investigarlo, es un método mucho más rápido y mucho más sencillo, pero lo vamos a ver ahorita a nivel de prepa. Una vez teniendo las tres ecuaciones, hallamos los valores de las incógnitas. ¿Cuáles incógnitas? Las I, por el método de sustitución, o ya sea por matrices. Ok, tengo la primera ecuación. I2 es igual a I3, perdón, ¿dónde está la primera ecuación? I2 más I3 es igual a I1. I2 más I3 va a ser igual a I1, pero como igualamos a 0, el I1 pasa negativo. Ahora, tengo las tres ecuaciones. Ustedes lo pueden hacer de diferente manera. Yo lo hice de esta manera. Quise despejar a I2, ustedes pueden despejar a I3 o a I1, al que ustedes quieran. Eso ya lo vieron en álgebra. Despejé a I2, I3 pasa negativo y I1 pasa positivo. Tengo mi segunda ecuación y mi tercera ecuación. Menos I2 menos 3I2. Aquí está. Primera ecuación, segunda ecuación. Que ya pasé acá. ¿Qué hice yo? Sustituí a I2 en la tercera ecuación. ¿Cuánto vale I2? I1 menos I3. Menos 2I3 más, ¿cuánto vale I2? I1 menos I3. I1 menos I3. Igual a menos 1 amperio. Más por más, más por menos, menos. Pero ¿qué me pasa? Que aquí me va a quedar ¿qué? Menos 2, menos 1, menos 3. ¿Y quién queda aquí? Menos I1. ¿Sí? Aquí tengo esa ecuación que me quedó. Resolviendo. Si yo paso esta ecuación de este lado, menos I3, I1 es igual a menos 1 amperio, es lo mismo, nada más que lo ordené, ¿sale? Y sustituyo con la ecuación segunda de menos I1 menos 3 I2 igual a menos 8 amperios. ¿Qué pasa con las I1? Se van. ¿Y qué me queda? Menos 3 de I3 menos 3 de I2. No los puedo sumar porque no son términos comunes. Es igual a esto sí porque son términos comunes. Menos 1 menos 8 menos 9 amperios. Ahora, esta ecuación sustituyo a I2 otra vez. Menos 3 I3 que está aquí. Menos 3, ¿cuánto vale I2? 1 menos I3. Menos 3 por I1, menos 3 I1. Menos 3 por menos I3, menos por menos más 3 por 1, 3 de I3 es igual a menos 9 amperios. ¿Qué pasan con los I3? Menos I3 más I3, ¿qué les pasa? Se eliminan. ¿Y qué me queda? Menos 3 I1
es igual a menos 9 amperios. Aquí sí puedo despejar a I1, porque yo ya no tengo otra variable que me está afectando, solo tengo a I1, incógnita. Entonces, ¿qué pasa? Menos 3 pasa dividiendo, menos 9 entre menos 3 me da 3 amperios. El valor de I1 va a ser 3 amperios. Este I1 lo pueden sustituir donde ustedes quieran. Yo lo sustituí en la ecuación 2. En esta ecuación. Menos I1 menos 3I2 es igual a menos 8 amperios. Despejo a I2 para obtener el valor de I2, obviamente, perdón. Ajá. Sustituyo a I1, perdón, para obtener el valor de I2. Okay, despejando de esta ecuación, me queda que I2 es igual a menos 8 amperios, menos 1 pasó positivo, más 1, más I1, y el 3 que estaba multiplicando a I2 pasó dividiendo. Ahora sí, menos 8 amperios más, ¿cuánto vale I1? 3 amperios, que es lo que llamamos acá, sobre menos 3. Ahora sí, menos 8 más 3, entre menos 3, me va a dar un valor de 1.66 amperios. O sea que ya tenemos cuánto vale I1, que es 3 amperios, y cuánto vale I2, que es 1.66 amperios. ¿Qué me falta hallar? Ahí 3. De aquí lo pueden sacar, de aquí mismo, despejando ahí 3 de este lado. Cosa que yo me quise atormentar mi vida y despejé ahí 3 de la ecuación 3. Menos 2 de I3 más I2 es igual a menos 1 amperio. ¿Cuánto vale I2? I3. Perdón, ¿cuánto vale I2? I2 vale 1.66 amperios y I1 3 amperios. Aquí no tengo a I1, solo voy a utilizar a I2. Despejo de esta ecuación, a I3. Y obtengo que I3 es igual a menos 1 amperio menos I2 sobre menos 2. Menos 1 amperio menos I2, ¿cuánto vale? 1.66 amperios. Entre menos 2, obtengo que I3 vale 1.33 amperios. Y si yo quiero, perdón, comprobar esto, puedo irme acá. Dice que I1 va a valer lo que vale I2 más I3. I1 vale lo que vale I2 más I3. ¿Cuánto vale I3? 1.33. ¿Cuánto vale I2? 1.66. Me da 2.99. ¿Y cuánto vale I1? 3 amperios, que es lo mismo redondeado, porque aquí les va a salir 3.33, 33, 33. Perdón, 1.33, 33, 33. Y con esto resolvimos las intensidades de corriente que fluyen a través de estas mallas. El tema está algo complejo. Lo único difícil sería el análisis de las intensidades de corriente. Acuérdense que siempre tienen que tomar el sentido convencional de positivo a negativo, y en las mallas el sentido de la malla va a sentido horario. Es lo único que tienen que hacer, y checar qué corrientes son las que fluyen a través del nodo, cuáles son las corrientes entrantes y cuál es la corriente saliente. Eso es lo único que tienen que hacer. Ahora, aplicando, perdón, estos ejercicios serán de tarea. De ese ejercicio van a aplicar la segunda ley, que es la de los voltajes. Tienen que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Tienen que checar el sentido de la corriente. En este caso va de positivo a negativo y de positivo a negativo. Las dos corrientes van a afectar, ¿sale? Una va a ser positiva y otra va a ser negativa. Y de ahí van a despejar a intensidad de corriente. Intensidad de corriente les tiene que dar 2 amperes y sustituyen esa intensidad en voltaje. Y ahí acabo y les va a tener que dar 16 volts. En este es similar a este. Tienen que analizar los sentidos de la corriente. Van a encontrar 1, 2, 3 sentidos. ¿Sí? Acuérdense,
que toman el sentido del quien tenga mayor voltaje. Y van a tener los valores para I1 .190, para I2 .023 y para I3 .213 amperes. Cualquier duda en la hora de clase por por WhatsApp, por Face, por llamada, como ustedes quieran, pero en la hora de clase.